Bueno, eh, continuando con la unidad 1, en relación con los protocolos se dividen en aquellos que miden morbimortalidad, como vimos recién el caso del Apache, que hicimos el ejercicio, y los protocolos de enfermería que sirven para gestionar, que son aquellos que lo que miden es la carga de trabajo, digamos, para que alguien que tenga que tomar la responsabilidad de gestionar una unidad de cuidado y tenga que planificar la dotación necesaria para brindar una oferta adecuada y teniendo en cuenta el índice de atención de enfermería, tiene que tener algún instrumento, ¿sí? De alguna manera, las dotaciones se deberían ajustar de acuerdo a la necesidad que las personas requieren en cuanto a su cuidado. Digamos, vos podés tener una dotación estable y permanente, pero esa dotación necesita de una adecuación de acuerdo a la demanda que vos tenés diariamente. Entonces, desde hace varias décadas que enfermería viene proponiendo diferentes formas para poder hacerlo, ¿sí? Pero básicamente, si uno ve los modelos europeos o los modelos norteamericanos, no hay mucha diferencia. Y un primer protocolo que surge en la enfermería es este TIS 28, que toma el número 28 no porque exista 28 modelos de TIC, más allá que hay muchos modelos de TIC, y el TIC es una estructura adaptable a la realidad de tu servicio y a la especificidad de tu servicio. Quiere decir que ustedes podrían pensar en un TIS para el servicio donde ustedes trabajan. No es loco poder pensarlo. Lo único que tienen que entender cómo encontrarle la vuelta y proponer algo que sea medible, ¿sí? Entonces, 28 es porque este ejemplo de TIS, el original, se hizo para una unidad de UCI que tenía una especificidad en cuanto al cuidado que brindaba por las características de las personas que tenían. Ahora, cuando veamos la estructura, me gustaría ver si ustedes se dan cuenta para qué tipo de servicio estaba ideado o pensado este protocolo. ¿Sí? Eso se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes lo puedan deducir después. Y 28 eran los ítems que puntea, así como el Apache tiene X cantidad de variables en el segmento B, bueno, el TIS tiene 28 ítems que reciben puntaje en los cuales agrupa diferentes prácticas que comúnmente hace el enfermero en una unidad de cuidado intensivo. Y muchas veces cuando me preguntan para qué les enseño protocolos, si desgraciadamente en la enfermería de nuestro país no se usan los protocolos, es porque el TIS lo que les permite a ustedes aprender cuáles son las variables que marcan morbilidad y que ustedes tienen que aprender los valores normales. Y ya les dije que eso va a ser pregunta de examen. Y en el caso del TIS, lo que hace es repasarle a ustedes cuáles son las prácticas que comúnmente se realiza en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, de alguna manera, los protocolos, si bien desgraciadamente en nuestro paradigma enfermero de nuestro país no se utilizan como se debería utilizar, en muy pocos lugares lo hacen, eso no significa que no nos pueda servir a nosotros como un instrumento didáctico para aprender o interpretar mejor la práctica. Así como existe en el adulto el TIS, también mucho tiempo después, las UCI pediátricas y las UCI neonatales desarrollaron protocolos específicos para el pediátrico y para el neonato.
¿sí? Estoy recordando ahora uno que usaban hace mucho, no sé si lo siguen usando o no, en el Garrahan, el Neo 32 o el 9, que está acá. Son algunos protocolos que de alguna manera tienen incidencia en otras áreas del cuidado, ¿sí? Nosotros vamos a ver el primero y el que por estructura me parece a mí que es más factible poder implementarlo, inclusive en cualquier servicio de enfermería, no solo en las unidades de cuidado intensivo. Si uno entiende la lógica, cómo se construye, van a ver que es fácil poder proponer uno, por lo menos. Después hay que ver si mide lo que queremos que mida, esa es otra cuestión. Pero bueno, estos protocolos van a tener una especificidad a medida que nosotros vamos orientando el protocolo hacia la unidad de análisis que nosotros queremos cuantificar para saber cuánto es el tiempo que nos va a demandar el poder brindarle un buen cuidado. Esa es la intención de este tipo de protocolos, de poder medir el trabajo del enfermero. ¿Sí? Ahora, echémosles un vistazo a este primer soporte o primer aglomerado de actividades que propone el TIS. Lo que hace el TIS es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las actividades básicas? A veces que sea una actividad básica no significa que no sea compleja. ¿Entienden esto? Sino tomen actividad básica por aquella actividad que no se puede dejar de prestarle a alguien que pase por una unidad de cuidado intensivo. ¿Sí? Entonces, tomen ese concepto de básico como traducción, como puede ser estándar o mínima necesaria. ¿Entienden esto? Quiere decir que una persona que pase por una unidad de cuidado intensivo, mínimamente todas estas actividades se le debería brindar en 24 horas. ¿Sí? Si no le vamos a brindar esto, puede ser por dos motivos. Uno, porque el servicio es tan incompleto que no lo tiene para poder ofrecer, o otra, la persona está tan pero tan bien que no necesita de estar en una unidad de cuidados intensivos. ¿Está claro esto? Entonces miremos. Primero, el control de signos vitales, ¿sí? Monitoreo, registros, balance, ¿no? Lo mínimo. Y para eso le ponen una puntuación de 5. Esto, para hacer el ejercicio de hoy, es importante, o le van sacando foto, ¿sí? En la unidad que tienen ustedes en las 6, que yo les puse el gráfico, también en el campus tienen el TIS, lo pueden descargar en un Excel que les permite ir marcando y tildando las actividades y después le da un puntaje. Este programa del TI-28 lo pueden bajar también a su celular, igual que el Apache. El Apache tiene aplicaciones que si la buscan con su celular les permite cuantificar el Apache y todo esto que estuvimos haciendo de ponerle la edad, los valores de tal cosa y qué sé yo, también te da un valor. Cualquiera de los dos lo pueden buscar. Es más, los médicos lo suelen tener descargados el Apache, ¿no? Más que nada. Así que si quieren bajarse el TIS, se lo pueden bajar. Pero para la ejercitación de hoy, si no tienen para bajarlo, si no lo pueden bajar, si no lo encuentran, traten de copiar los puntos que tienen al costado de cada parte
que vamos viendo para después poder hacerlo. ¿Está claro esto? ¿Sí? Por favor. Entonces, el monitoreo va a tener 5 puntos. Las muestras comunes de rutina, que muchas veces lo hace enfermería, o a veces no, puede ser que venga el laboratorio y sea trabajo de la persona del laboratorio, eso depende mucho de la rutina del lugar, o muchas veces tomamos muestras, nos hacemos cargo de las muestras que se piden por fuera de las rutinas. Bueno, ahí recibe un punto. La medicación oral, es raro que en la SUSI utilicemos medicación oral, pero se utiliza. Después tenemos lo más común, que es lo intravenoso, en bolo, en push. También recibe puntaje. A veces se suele preparar algún tipo de paralelo, algún tipo de goteo, ¿no? Los cambios de rutina que comúnmente se hace para evitar las úlceras por presión, ¿sí? El cambio de ropa y todo lo que tenga que ver con el cuidado de algún tipo de sondas, mejor dicho, exceptuando la sonda nasogástrica, pero de drenajes, sondas vesicales, ¿no? Y demás, que es muy común que esté. Como yo siempre digo, todos los protocolos a veces depende de cómo se hace y de qué enfermería lo haga, ¿no es cierto? En la enfermería norteamericana, cada uno de las personas que trabajan tienen su especificidad en cuanto a las tareas que realiza. No es como estamos acostumbrados nosotros en la realidad de la enfermería argentina, que no cumplimos con la ley y todos hacen lo mismo. Y no podés diferenciar a un auxiliar de un licenciado porque hacen lo mismo. Nadie trabaja por sus incumbencias. En otros países sí trabajan por sus incumbencias. Entonces, en Estados Unidos, el que hace higiene y confort lo hace el auxiliar de enfermería. ¿Sí? Específicamente se encargan ellos de la higiene y del confort. ¿Sí? El profesional enfermero se dedica a otro tipo de cuidado. Eso no quita que no supervise lo otro. Entonces, en el protocolo nuestro, de nuestra cultura del trabajo, nosotros acá deberíamos poner higiene y confort, por ejemplo, por eso lo puse en rojo. ¿Sí? Le tendríamos que dar un puntaje, ¿sí? Para poder poner dentro de las actividades básicas también la necesidad de higiene y confort o de alimentación que la persona necesite, porque va a estar a nuestro cargo. En cambio, en otros modelos de enfermería que trabajan por incumbencia, por ahí esa situación va a estar a cargo de otras personas. Entonces, los protocolos, muchas veces, el cálculo tiene que ver con el recurso humano profesional de enfermería, con el especialista del cuidado. ¿Sí? Una consulta. Sí. Si nosotros agregaríamos higiene y confort, ¿no? Por el tipo de trabajo que nosotros realizamos acá en Argentina, ¿qué puntaje se le daría? O sea, ¿cómo evalúo cuántos puntos le doy? Muy buena tu pregunta, porque por ahí fuiste al final, que es un poco la pregunta que hacen ustedes, ¿a cuánto equivale un punto? ¿Cómo se logró que las enfermeras norteamericanas puedan poner en punto el tiempo que lleva un trabajo? ¿No? Entonces, contestándolo, ya que lo preguntás ahora, y es pertinente, porque yo te estoy explicando que para nuestra cultura del trabajo, la higiene y el confort, como otras actividades debería estar, te lo explico. Digamos, cada punto representa una unidad de tiempo. Ustedes dirán, ¿y cómo sacaron el equivalente de punto a tiempo? Bueno, lo que han hecho es
las colegas, digamos, norteamericanas es agarrar, por ejemplo, en el caso este puntual que pregunta Belén, toman los tiempos de cuánto se tarda en higienizar y confortar a una persona. Y lo miden 100 veces, 1000 veces, y de todas esas mediciones van a sacar un promedio, una unidad de tiempo. ¿Sí? Esa unidad de tiempo, después, por una fórmula que yo les voy a dar, lo van a llevar a una constante y esa constante termina siendo una representación de puntos. Es un cálculo matemático que se trata de hacer para poder pasar todas esas unidades de tiempo a un valor. Entonces, yo no sé si ustedes ya han visto gestión con los índices de atención de enfermería. ¿Vieron gestión? ¿Cursaron gestión ya? Sí, ya lo vimos. Bueno, ya lo vimos eso. ¿y cómo se calcula la SUPE? No me acuerdo, pero sé que lo vimos. Bueno, de la misma manera que usó hace 30 años Arzani para calcular la primera SUPE en la enfermería argentina, la sacó de este modelo, de pensar en cómo se puede cronometrar el tiempo de una actividad y ese tiempo de esa actividad se la va a multiplicar por una constante y con esa constante se sacaría de alguna manera un valor de un punto, el equivalente a tanto tiempo. ¿Entienden? Digamos, cada punto equivale a X cantidad de minutos. Esa X cantidad de minutos se sacó en base a los promedios que se fueron obteniendo. Lógicamente que la higiene y confort en una persona gran quemada va a ser diferente al tiempo que pueda tener una persona que no es un quemado, o no es lo mismo bañar y hacer el confort de alguien que pesa 300 kilos de alguien que tenga un peso normal. Claro, entonces, eso le iba a preguntar. ¿Esos casos particulares y también se toman para el promedio o esos están aislados? hay algo que en estadística, no sé si lo han visto en epidemiología, hay lo que se conoce como la campana de Gauss, que trata de dejar hacia los extremos los casos, ¿sí? que son menos probables, y siempre te concentras en el 80% de los promedios que vos tenés para poder sacar la media. Entonces, bueno, la media sería. lógicamente que siempre los extremos te van a desviar un poco. ¿Cómo, Juan? Claro, crea la media, justo lo terminó de decir usted, justo claro, la media la que se utiliza. Claro. Entonces, lógicamente que para lo que tiene de interesante el TIS, que la puntuación del TIS en las mismas actividades, si uno quiere comparar un TIS de una unidad de quemado con una unidad polivalente de respiratoria, obviamente que la puntuación de higiene, confort y de otros cuidados va a ser diferente por la casuística que tiene, por los promedios que tiene, que hace que esos puntos sean más significativos en uno que en otro, porque se tarda más. ¿Me entienden esto? Digamos, por eso digo que los protocolos no se pueden bajar y no son universales, se tienen que construir dentro de la realidad y de la cultura de trabajo que ese servicio tenga y de la casuística, digamos, de la calidad de padecientes que está atendiendo también. Entonces, por eso lo artesanal del protocolo es que dentro de las áreas de cuidado intensivo que tienen que ver con la misma especialidad, ahí van a encontrar semejanzas y van a encontrar diferencias cuando quieren comparar diferentes protocolos de TIS de diferentes áreas del cuidado dentro de las diferentes especializaciones que hay, ¿no? Entonces, bueno, lo que decía Belén, yo tengo que medirla, sacar un promedio, y con ese promedio después voy a estipular por la misma constante que usé para sacar todo lo demás, cuántos puntos va a recibir esa cuestión.
por lo general, una higiene y confort completa, en promedio, en protocolo más, salvo quemados y salvo neurointensivismo por el tema de la PIP, está en 3 puntos. Pero más allá de eso, va a depender de lo que les mencionaba antes. Entonces, la primera parte del TIS, estandarizado, el común, el polivalente, recibe en total 16 puntos. Y acá es un dato importante para ustedes, en entender que eso es lo básico. Quiere decir que este protocolo arranca desde este puntaje. Este puntaje es fundamental que lo entendamos como algo de mínima que la persona va a tener. ¿Entienden esto? Digamos, no hay un TIS de 0, puntaje 0. El mínimo del TIS es 16 puntos. A partir de ahí empieza el piso. No puede pasar alguien por una terapia, por una UCI, y que yo no le brinde ningún tipo de cuidado, ningún tipo de servicio, nada. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos cuando usamos protocolo es decir, bueno, mira, esto básico vos lo tenés garantizado. Esto básico a vos se te va a brindar. Entonces, el TIS parte de 16 puntos de mínima. No hay posibilidad de un TIS de 0. ¿Les queda claro esto? Hola. Sí, profesor. Sí, sí. ¿Ya? Sí, profe. A diferencia del Apache, que es otro tipo de protocolo para otra cosa, los puntajes fluctúan de acuerdo a los valores de las variables. Esto está midiendo trabajo, actividad del enfermero. Entonces, la enfermería se compromete a brindar esto como mínimo. Si ustedes quieren brindar más apoyo psicológico, lo que se les ocurra, lo van a poner dentro de las actividades básicas. ¿Está claro? ¿Y eso no modifica los puntos? Si yo pongo, por ejemplo, un aporte de contención psicológica. Claro, Una tenés que ver cuánto tiempo le vas a dedicar, Juan, a eso, te comprometés a hacer eso con cada uno de las personas que vas a cuidar, y ese puntaje, vas a ver, ese tiempo lo vas a multiplicar por la misma constante, y te va a dar X cantidad de puntos. Esos puntos los vas a poner dentro de las actividades básicas. Entonces vos te comprometés que todo paciente que vos tenés le vas a dar apoyo psicológico. Después escribirás en qué consiste el apoyo psicológico. ¿Sí? Pero básicamente... Y otra consulta. Sí. Supongamos que dentro de estos básicos que usted menciona acá, hay uno que no lo hacemos. ¿Puede ser reemplazable por ese psicológico que le estoy comentando o hay que hacerlo aparte? Vamos de vuelta, digamos, vos, en el que vos armás, lo armás con las actividades básicas que vos considerás que son universales a todos los pacientes que ingresan y que tienen que estar. Eso es una decisión, ¿viste cómo vimos los criterios de admisión? Que son decisiones médicas y que se toma para todo el mundo que entra. Bueno, estas son decisiones de enfermería, que la discute enfermería y se lo aplica a todos los que entran. ¿Sí? No es que va a haber un TIS para uno y un TIS para otro, o el turno mañana lo hace de una manera y el turno tarde lo hace de otra. No, son instrumentos que son para todo el servicio y que todos tienen que colaborar para llevarlo adelante. Además, necesita de un entrenamiento y que todos se pongan de acuerdo en completar el protocolo. ¿Sí? Entonces, toda sugerencia que vos tengas de sumar a las actividades básicas se discutirá, se aprobará, se modificará el protocolo y se suma para que todos hagan lo que vos proponés, Juan. Bien, entonces,
vuelvo a repetir, no hay posibilidad del que el TIS 28 tenga 0 puntos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa si la persona ingresa menos de 24 horas y que se muere a los 15 minutos de que ingresa? Bueno, mínimamente monitorear, lo monitoreaste. Por ahí no completaste los 16 puntos, pero nunca va a ser 0, por más que haya entrado 15 minutos. ¿Entienden esto? ¿Sí? El mínimo que se le brinda a alguien que está 24 horas son 16 puntos. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta para cuando les toque el caso. ¿Sí? Estamos midiendo el tiempo de atención de una persona que está 24 horas. ¿Sí? Esto hay que distribuirlo a lo largo del día. ¿Sí? Las actividades. Entonces, primer parte de la estructura, cuando yo le pregunte cómo está conformada la estructura de este protocolo, ustedes me dirán actividades básicas. Tiene una estructura en donde hay un segmento que dice actividades básicas. Así como el Apache tenía el segmento A, B y C, este tiene otra estructura, tiene otra finalidad, y son las actividades básicas, el primer segmento, y que recibe 16 puntos. Me imagino que a esta altura, con todo lo que hablé, ya han copiado los puntos que tiene cada una de esas actividades, ¿no? ¿Copiaron eso? ¿O lo tienen a mano? Sí. Genial. Entonces vamos a pasar al otro segmento. Así como hay una actividad de un segmento básico, a partir de acá vienen los diferentes partes de la estructura que son apoyo a una necesidad, si quieren usar a Maslow o a Henderson, o apoyo a un patrón, si quieren usar Gordon, dependiendo cómo quieren, digamos, mencionar si son necesidades o patrones. Es un apoyo. El apoyo de este segmento es el apoyo ventilatorio. ¿Sí? En el apoyo ventilatorio se le va a dar 5 puntos a la persona que esté ventilada. Se va a agrupar las actividades que nosotros vimos de los cuidados suplementarios, ¿no? Que se hace sobre la vía aérea, ¿no? 2 puntos. Los cuidados específicos del tubo o de la tráquea, 1 punto. Y cualquier tipo de aerosolterapia, digamos, nebulización, cuestiones que comúnmente se hace, 1 punto. Quiere decir que en esto sí puede fluctuar la puntuación del apoyo ventilatorio. Hay personas que pueden estar en la UCI y no recibir oxigenoterapia, entonces puede ser que el apoyo ventilatorio acá sea 0, pero en el caso que requiera, el máximo de la puntuación va a ser 9, ¿sí? Y lógicamente que acá por ahí no importa tanto la posición o el modo ventilatorio, ¿no? Sino que hay una escasa descripción de la cantidad de tareas que nosotros hacemos en el apoyo ventilatorio. Debe ser por las particularidades del lugar, ¿sí? Acuérdense que los TIS se hacen viendo cuáles son las tareas que se llevan adelante en ese servicio, ¿sí? Entonces se parten de las actividades más repetitivas, más comunes, a las menos frecuentes, ¿sí? Copiaron entonces 5, 2, 1, 1, puntaje total 9. Acá vamos a ver otra parte del protocolo que es el apoyo cardiovascular. ¿Sí? Y acá cuando vemos esta parte, este segmento, algunos de ustedes dirán, pero ya mencionamos medicación. Bueno, esa era la medicación no cardiovascular.
la típica medicación que una persona puede recibir y que no tiene que ver específicamente con medicaciones cardiológicas. Karen pregunta, profe, ejemplos en el TIS. Si tengo que hacer un ejemplo exagerado, 2 veces cambio de ropa, suman 3, perdón, quise decir 2. Eso lo vamos a ir viendo hacia el final. Lo que pregunta Karen es cierto, el TIS tiene puntaje para aquellas actividades que se repiten o se necesitan rehacer, que es muy común en algunos casos, ¿sí? Por algunas cuestiones que ustedes ya conocen, tener que repetir algún tipo de técnica, ¿sí? O de práctica, o de cuidado. Así que eso lo vamos a ver más hacia el final, sobre algunas particularidades que tiene el instrumento. Bien, entonces, la medicación del soporte básico no tiene que ver específicamente con esta medicación. Entonces, miren acá la especificidad que tiene el apoyo cardiovascular en este TIS. Habla de medicamento vasoactivo único, que es decir que si recibe uno solo. En el caso que reciba más de uno, le pone otro puntaje. La administración de líquidos, de muchos fluidos, recibe puntaje si tiene catéteres, tanto periféricos como catéteres importantes, que vamos a ver en la próxima unidad, que es la número 3, la de cardio, que seguramente comenzaremos la semana que viene, porque este viernes es 1 de mayo, y lógicamente es feriado, no nos vamos a encontrar. Por esta semana tenemos solamente la clase de hoy. El monitoreo del ventrículo izquierdo, ¿no? Es un catéter que nosotros vamos a ver y le vamos a dedicar tiempo, importante. Eso es complejo, entonces recibe 8 puntos. Y bueno, y también una situación que es muy probable que pueda pasar, que la parada cardíaca, ¿sí? También recibe una puntuación. Entonces, bueno, estas situaciones lleva a un total de 27 puntos. ¿Sí? Vayan teniendo en cuenta para la pregunta que quedó en respuesta, ¿qué especificidad ven ustedes de acuerdo a la estructura que este TIS tiene y para qué unidad o qué tipo de unidad de cuidado intensivo está más orientado este TIS? Después está el apoyo renal, en donde se ve claramente una técnica de sustitución de la función renal muy usada dentro de la UCI, que es la diálisis de urgencia, recibe 3 puntos. El sondaje muy específico para medir y cuantificar son 2 puntos, ¿sí? Y el goteo de un diurético que se realiza cuando hay insuficiencia renal aguda, 3 puntos. Quiere decir que acá hay un valor en cuanto al soporte renal de 8. Y les puse en rojo balance hidroelectrolítico, que está incluido como un valor más dentro de la puntuación de 5 puntos, pero que no se tiene en cuenta que ese balance es un balance general que se realiza a todas las personas que están en cuidados críticos. Pero cuando vos tenés una persona en donde tenés que medir la diuresis horaria y hacer un balance exhaustivo con parciales que te pueden pedir por turno, bueno, el cálculo se hace mucho más repetitivo y lleva mucho más tiempo el estar midiendo cada una de estas cuestiones, y acá no es tenido en cuenta, ¿sí? Es como que lo agrega a los cuidados iniciales que teníamos al principio como un balance más. Los sistemas de el apoyo neurológico se le da
importancia a la medición de la PIC, ¿sí? Que es la presión intracraniana, si está con un catéter, por el solo hecho de estar con un catéter, se valora, pero por ahí no se tiene en cuenta en este protocolo en especial la valoración del tiempo que te lleva a hacer la valoración de la escala neurológica, que muchas veces, mínimamente una vez por turno, lo hacemos, ¿sí? Para ver si hubo algún cambio o no, y lleva un tiempo. Después está el apoyo metabólico, ¿no? Que por lo general acá se le presta atención al tratamiento de la alcalosis o de la acidosis, con 4 puntos, de aquellas que son más complicadas, que necesitan más tratamiento farmacológico para poder modificarla. La alimentación recibe puntaje, tanto la intravenosa como la enteral, pero no se tiene en cuenta el tiempo que lleva la insulinoterapia, por ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver más desarrollado cuando veamos la unidad 4. O el apoyo enteral que pueda necesitar cuando la persona tranquilamente puede comer por boca y no puede comer por sus propios medios. Entonces, hay algunos tiempos que en este tipo de protocolo por ahí no se tuvo en cuenta por el tipo de pacientes que tenía y por la casuística, ¿no? En cuanto a que estas situaciones no se presentan tan comúnmente, por eso es que no lo han puesto, ¿no? Pero es importante tenerlas en cuenta para otras situaciones en donde, si esta situación se repite muy comúnmente, es importante tenerla en cuenta. Y acá llegamos un poco a las intervenciones. Esto que mencionaba, no me acuerdo quién me lo preguntó al principio con respecto a qué pasa si las intervenciones se tienen que repetir. ¿Quién fue el que lo preguntó? Ah, Karen, Yo, perfecto. profe, yo. Bueno, acá, cuando llegás al segmento 7, que habla de intervenciones específicas, ahí el protocolo comienza a hacer algunos ajustes en estas cuestiones que preguntaba Karen. Es decir, ¿pero qué pasa si le tengo que cambiar 5 veces los pañales, tengo que hacer 5 higienes, si tengo que cambiar 5 veces la ropa de cama, Bueno, entonces ahí lo que hace en las intervenciones específicas es ver, bueno, las típicas que son de la UCI, ¿no es cierto?, van a recibir 3 puntos, las intervenciones múltiples van a recibir 5, y también se va a tener en cuenta las intervenciones que se puedan hacer fuera de la UCI, pero que están relacionadas con la UCI. Por ejemplo, algo que vimos en esta primera parte de la unidad 1, que es el tema del traslado. El traslado de un paciente de UCI al tomógrafo o al resonador, o a cirugía, o de cirugía a la UCI. Bueno, todas esas cuestiones son tenidas en cuenta a la hora de calcular todo ese tiempo y el recurso humano que se necesita para esto. Por ejemplo, vieron que con el tema del COVID han armado una camilla como si fuera una cápsula y qué sé yo, y que, bueno, hay determinadas cuestiones que un traslado en un tipo de padeciente es algo sencillo, y si está ventilado, bueno, es algo más complejo, en donde va a haber que ir más personas, llevar una caja, llevar oxígeno, llevar monitores, llevar ventiladores, digamos, hay que darle, o si el trayecto es corto, lo quieren llevar bolseando. Bueno, todas son decisiones de protocolo
que un transporte más seguro es brindándole la misma ventilación o la misma calidad de ventilación que la persona estaba recibiendo. Entonces, todas esas cuestiones son tenidas en cuenta a la hora de este protocolo. Pero yo puse ahí en rojo que si el servicio se propone trabajar también para el alta o para la adecuación del paso de la unidad de cuidado intensivo a la intermedia, bueno, va a haber que trabajar o con la familia o con la persona en la educación sobre el manejo de ciertas cuestiones, que era lo que mencionábamos antes con la cuestión del COVID, ¿no? Que el destete por ahí prematuro, temprano, por necesidad de cama, hacía a la necesidad que la persona recupere la deambulación para poder brindarse él en el aislamiento que continúa, las necesidades de poder ir al baño, o de poder movilizarse, o de poder andar. Entonces, bueno, esas son todas situaciones que al no poder estar con la familia por el aislamiento, va a necesitar de una capacitación. Quiere decir que las intervenciones específicas múltiples, ese es el coeficiente que se va a empezar a usar a medida que la persona repita las mismas actividades, ¿no? Que requiera de volver a repetir alguna de las actividades que se han hecho. Con eso se va haciendo el ajuste en cuanto a la demanda que la persona va teniendo y necesitando. En este soporte de intervenciones específicas, lo mínimo son 13 puntos. ¿Sí? Porque recordemos que algunas de estas actividades pueden multiplicarse varias veces de acuerdo a la casuística que se vaya presentando, ¿no? Si tiene un segundo paro, si es necesario hacer una segunda diálisis, si es necesario colocar un marcapasos, si es necesario colocar un catéter, bueno, todas esas situaciones va a ir multiplicando estas intervenciones. Y puede ser que no se hagan. Entonces puede ser que la puntuación en estas intervenciones específicas sea mínima porque no hubo ningún traslado, no se lo llevó a ningún lado, no hubo ninguna intervención por fuera a lo que estaba planeado. Entonces, no siempre este segmento recibe puntuación, pero cuando lo recibe, uno tiene como ajustar la demanda del trabajo que la persona va demandando permanentemente hacia el equipo. Una vez que yo sumo todos los puntajes de las actividades básicas, las actividades específicas y de todos los apoyos, voy a sacar un puntaje total. ¿Está claro esto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. La cuestión de este puntaje total que yo voy a sacar, sí, me tiene que representar algo. Digamos, acá el puntaje no me habla de gravedad, me habla de necesidad de cuidados. ¿Está claro? Alguno puede decir, bueno, aquel que necesita más cuidado es porque está más grave. A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no. Que la cuestión de la gravedad no pasa específicamente por la cantidad de cuidado. Hay veces que está estable, pero que igual requiere muchos cuidados. ¿Sí? O hay veces que sí. Lleva mucho más tiempo igual nuestro protocolo que lo que era el Apache. El Apache es mucho más sencillo, porque es como... El Apache seguía por el monitoreo de las variables y lo que va a buscar es un grado de certeza que te diga qué grave está. Este protocolo no sirve para medir eso, no sirve para medir gravedad. Uno puede suponer que a veces coincide que un alto puntaje de TIS coincida con un alto puntaje de Apache. A veces puede ser que sí, a veces puede ser que no, ¿no? Porque lo que yo estoy acá cuantificando son cuidados. Cuidado que le Por vamos... eso había
había dicho que al principio estos protocolos, los de médicos, medían más que nada la probabilidad de vida o la mortalidad y los que pertenecen a enfermería miden la carga de trabajo. Claro, y nosotros le brindamos cuidados al que está bien, al que está más o menos y al que está muy mal. Le brindamos cuidados permanentemente a todos los que están dentro de la UCI. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, por si tienen alguna pregunta, un poco capciosa, nosotros no medimos gravedad. Lo que estamos midiendo es índice de atención de enfermería, digamos, qué necesidad de enfermería tiene esa persona. Eso es lo que queremos gestionar con herramientas que marquen la evidencia de poder brindar un cuidado, ¿sí?, óptimo a esa persona. Ese es el compromiso que tiene ese servicio, ¿no?, de poder cumplir con ese índice. Bien, entonces, un poquito acá llegamos a poder hacer la representación de cuánto valen esos números y poder pasarlos, ¿sí?, a la cantidad de el recurso humano que yo voy a necesitar. Entonces, el TIS habla, ¿sí?, de que hay diferentes clases, ¿sí?, de actividades y que de acuerdo a esas clases de pacientes que yo los pueda ir rankeando, ¿sí?, va a ser necesario una oferta por parte de enfermería que le pueda dar continuidad a esos cuidados. Entonces, en las personas que tengan más de 60 puntos, que el TIS me sume más de 60 puntos, acuérdense que esto está pensado para la enfermería norteamericana, ¿sí? Nosotros tendríamos que ajustarlo a la realidad argentina, ¿sí? Digamos, si hoy desgraciadamente enfermeras especialistas en cuidados críticos es muy poco, pero vamos a suponer que el licenciado, ustedes, son los especialistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que estudian cuidado crítico a diferencia de los enfermeros. ¿Sí? Y que por competencia, de alguna manera, ustedes deberían estar en la atención directa de esas personas. ¿Sí? Entonces, aquellas personas que requieran o tienen una puntuación mayor de 60 puntos, va a requerir de una licenciada más la colaboración de una enfermera. Esto que los norteamericanos hablan de enfermera G o de enfermera general, es como si fuera una enfermera nuestra que no tiene un título de grado. ¿Sí? Puede ser que nosotros tenemos residentes o tenemos personas con postítulos de especializaciones en cuidado crítico. No tenemos el número suficiente hoy en día, pero si ese sería el ranking que nosotros podemos armar en una enfermería posmoderna, en donde tendríamos el especialista con postítulo, después vendría el licenciado y por última el enfermero. ¿Entienden esto? Digamos, el orden de adecuación del recurso sería de esa forma. Que ojalá que en algún momento eso se vaya logrando, ¿no? Que tengamos al especialista con formación de postítulo, el licenciado y el enfermero, ¿no? Y en algún momento que desaparezca el enfermero y que quede el licenciado y el especialista, ¿no? Después tendríamos
entre 60 y 35 al especialista solo, que sería el licenciado, en nuestro caso, lo que se conoce como 1 a 1, un padeciente, un licenciado. Si el puntaje es de 34 a 20, ahí es cuando por lo general te dejan a cargo de 2 personas, ¿sí? Por el grado de complejidad que tiene. Entonces, un especialista puede brindar atención a 2 personas. Y lo que sí marca, que de alguna manera lo pueden tomar como prealta, como una situación de una persona que no se beneficie tanto con los cuidados dentro de la UCI, o que requiera de una intermedia, son aquellos que necesitan menos de 20 puntos, ¿no? Aquellos que requieren menos de 20 puntos, tranquilamente pueden estar en una intermedia o en una unidad de cuidados moderados, ¿sí? Digamos, si lo único que lo vas a tener es para brindarles las actividades básicas, nada más, bueno, habría que pensar por ahí, puede ser que esté a la espera de alguna prótesis o a la espera de algo o de algún resultado. Muchas veces dentro de los cuidados de la SUSI tenemos diferentes tipos de personas con diferentes necesidades. No todos son críticos, no todos están con más de 60 puntos. Hay una diversidad de personas que tienen un requerimiento distinto. Y acá, antes de llegar a la fórmula, cuando yo les mencionaba cuál era la constante, cómo se arma un punto, cómo se construye esa repetición, acá abajo ven que les menciona que, digamos, para la conversión del índice, ustedes tienen que tener una fórmula matemática que le permita poder trasladar esos tiempos medidos a una unidad de puntos, ¿no es cierto? Entonces, lo que se trata de ver es que, por ejemplo, en el trabajo que ellos hicieron, ¿sí? El promedio de las actividades fue de 10 minutos, 6. Ven acá abajo que tienen un valor de 10,6 minutos. Bueno, eso es el tiempo de conversión, el índice de conversión, la constante que ellos sacan al medir todas las actividades. Quiere decir que yo puedo sacar el tiempo propio, promedio de una actividad y también un promedio general de todas las actividades. 10,6 es una constante, ¿sí? Que representa el tiempo de trabajo necesario, ¿sí? En cada punto de TIS. Cada punto de TIS tiene un valor. Por ejemplo, cuando vieron administración y vieron la construcción de la SUPE, ¿sí? La SUPE, una UPE, 2 UPE, 3 UPE, 4 UPE, también tenía una constante de minutos, ¿sí? Que es diferente a estos 10,6. En la constante de UPE, un punto vale 3 minutos, ¿sí? En lo que tiene que ver con nuestras UPE, ¿sí? Acá habla de 10,6 como constante. Pero también hay que tener en cuenta, en el modelo norteamericano, es cómo son los tiempos de trabajo. ¿Cuántas horas trabaja una enfermera en promedio? En la mayoría, no en todo, en la mayoría de nuestras UCI hay diferentes modalidades de turno. Hay turnos de 6 horas, digamos 4 turnos de 6, 3 turnos de 8, y así sucesivamente, infinidad de diversidad que hay, rotativos, no rotativos, fijos y demás. Cuando vos tenés cuál es el valor del tiempo en el que está dividido cada turno, posteriormente se multiplica el resultado, en el caso pone ahí por 3, porque es por 8 horas. Entonces 8 en 24 entra 3 veces. Entonces pues el día está compuesto por 3 turnos.
de 8 horas cada uno. En el ejemplo este, en el cual representa por lo general el modelo en que se hace ese TIS. Si uno divide la hora en la cantidad de minutos que tiene, ¿sí? Digamos, las 8 horas que la enfermera va a poder trabajar y poder brindar cuidado, que lo que yo le critico es que no tienen en cuenta que las enfermeras comen, van al baño, toman un té, una merienda, parecería que somos los únicos que tenemos que trabajar todo el tiempo, mientras en cualquier actividad y en cualquier trabajo tenés tiempo de descanso, porque es lógico que tenés que descansar, sos humano. ¿Sí? La cantidad de tiempo que vos tenés para brindar tus cuidados van a ser esas 8 horas. Entonces, reduciendo este raciocinio se multiplica 0,53, que ese 0,53 se saca, ¿sí?, de 10,6 por 3 dividido 60. Vos tomás la constante que te dio esas 10,6, recuerden que es el promedio del tiempo de las actividades que se cronometraron. ¿Entienden eso? Yo tengo una constante de una unidad de tiempo que me demanda el promedio de las actividades. El promedio de todas las actividades que se realiza en una UCI, para esa UCI, con esa tecnología, con esa calidad de pacientes, le demanda 10,6 minutos. Eso lo multiplica por 3 y lo divide por 60. Y de ahí saca esa constante, que es 0,53. ¿Sí? ¿Por qué necesito esa constante? Porque esa constante después la voy a necesitar para reemplazarla en la fórmula. La fórmula es la que tienen ustedes ahí encima, en donde es fácil leerla, porque se pueden hacer diferentes tipos de fórmulas, ¿no es cierto? Dependiendo de qué es lo que se quiere sacar. Acá hay un cálculo día del TIS, ¿no? Digamos, de todo un servicio, de cómo yo puedo ir teniendo un promedio de un cálculo, ¿sí?, de cuánto es el recurso humano que yo voy a necesitar, sumando toda la cantidad de actividad que yo tengo. Entonces ahí lo que ven es el 0,53 por una T grande que es el TIS diario que hay. ¿Sí? Digamos, yo tengo, no sé, internado 4 pacientes y cada uno de ellos me da un TIS diferente. ¿Sí? Entonces ahí voy a poner ese TIS diario que yo tengo. Voy a poner el promedio. Después, Ese TIS, profe, ese TIS diario es de todos los 4 pacientes, no es individual, ¿no? no, es de todos. Es un TIS diario. Ok. Un promedio. Después hago el TIS mensual, el 0,53, el que es TM, es, bueno, yo tengo un promedio de toda la UCI, cuál es el promedio de tiempo, ¿sí?, que todos los pacientes por lo general tienen. Son todos de 40 puntos. El promedio mío de TIS es de 40 puntos, mensual. Hay meses que puede cambiar, si es invierno, si es verano, puede ir fluctuando. No solo la cantidad, sino la calidad de puntaje que esas personas van teniendo. Por eso es que el TIS necesita de hacerlo de manera continua para que te vaya dando estadística y vos vayas haciendo los pedidos de personal necesarios de acuerdo a las estimaciones que vos tenés. No es para hacerlo una sola vez. Profe, Y ustedes preguntarán qué son las S. Las S es una opción de que si vos querés sacar los costos, ¿cuánto es lo Profe, que le querían hacer una pregunta. Sí. No, saltó una chica que quería hacer una pregunta. Dijo profe y no lo escuchó.
¿Sí? Claro, lo que iba a consultar era que si esto es, o sea, no sé cómo, si está relacionado con lo que es los estándares de los cuidados que ponen la necesidad de enfermeras para 12 horas de trabajo. Claro. Sí, bueno, si ¿Es son lo 12 mismo horas. o este es diferente? Porque estoy como confundida, porque viene siendo como lo mismo, pero no. No sé cómo explicarlo. No, a ver, no sé cuántos modos vieron cuando cursaron administración. No Vimos sé de 10 cuántas. horas, 12 horas o 14, pero todo era dependiendo también, como usted dice, la complejidad del paciente, si estaba en intermedio, si estaba en cuidado crítico, dependiente total de nosotros. Pues. Está bien. Si van a tomar ahí un turno en vez de 8, de 12, quiere decir que son 2 turnos, nada más, no 3, bueno, lo que tenés que cambiar ahí es la constante que tenés abajo en la fórmula y lo adecuás a ese tiempo, porque quiere decir que un enfermero te puede producir más actividades si trabaja más horas. El cálculo está pensado para un enfermero que trabaja 8. En el caso de como pasa en muchos lugares que trabajan 6, ahí hay que pensar a donde dice 3, multiplicarlo por 4. Entonces, la constante te va a cambiar, digamos, 60 minutos va a seguir estando siempre porque son 60 minutos. El promedio es el promedio, el 10.6 es el promedio que vos tenés de todas las actividades que vos hiciste. Lo que cambiaría ahí es el 3 o por el 4 o por el 2, que es la cantidad de turnos que vos tenés. Y lógicamente que al multiplicar por un número más grande o más chico, te va a cambiar la razón. Ese 0,53, lógicamente que va a ser diferente. ¿Está claro eso? Digamos, Sí, sí. vos podés modificar el cálculo de estas constantes de acuerdo a cómo está, digamos, organizada tu UCI. ¿Sí? Claro, Lo interesante de la fórmula es que si querés también calcular, porque te lo piden, cuánto es el costo del cuidado que esa persona ha tenido de acuerdo a lo que enfermería produce, ¿sí? Las S que están en la fórmula, ahí tendrías que poner el sueldo que cobra un enfermero. ¿Sí? ahí nos haríamos muy ricos. Si no, lo que pasa es que las norteamericanas, el tema de la NANDA y todas estas cuestiones tienen que ver con lo que ellos facturan por las actividades que hacen en cuanto a los cuidados, cómo se hace el nomenclador de actividades. Entonces, muchas fórmulas que ellas usan tienen que dar el costo del recurso humano, así como sacan otros el costo de los insumos, cuántos insumos se gasta y cuánto sale eso, cómo repercute eso en el cuidado. Para otros modelos también es importante el costo de la consulta médica, de la consulta enfermera y del fisioterapeuta y de todo lo demás. Y la última constante que ustedes ven ahí, que es una constante de ajuste, ¿sí? Que está con una K al final, la K sirve para poner ahí todos aquellos casos, ahí va a ir un número, que vos lo vas a saber cuando cerraste el mes, de cuántas personas pasaron por la UCI y estuvieron menos de 24 horas. Entonces no te va a dar un cálculo del TIS real porque no estuvo 24 horas. Entonces, esa constante que a veces pasa, hay una persona que ingresa por 2 horas y se muere. Entonces, el TIS tiene un valor cuando se hace en 24 horas. No sirve para hacerlo en menos tiempo, sino tiene que pasar por la cantidad de turnos que vos decís que tenés. Y ahí se calculó el TIS.
no se hace un cálculo abreviado del TIS. Entonces, como todas esas personas que pasan por los cuidados, por el servicio, por ahí está 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 10 horas, a vos te consumió tiempo, alguien los atendió, algún tipo de cuidado se le brindó, algo se le hizo. Entonces ahí se pone el número de personas, 5, 6, 7, 8, que estuvieron una estadía menor a 24 horas. Entonces quiere decir que la fórmula te permite hacer un ajuste de todos los tiempos que se han usado, de todo el trabajo enfermero que se ha usado para poder sacar un cálculo que no tiene que ver específicamente con una persona, ¿eh? Ese cálculo sirve para sacar el TIS promedio de todo el servicio. ¿Entienden esto? Cuando ustedes leen algún documento de enfermería sobre cuidado intensivo de otro país, te habla de un ratio o de un TIS, de un promedio de atención de un servicio, y te dicen, nuestro promedio es de 45 puntos. Entonces vos ya te das una idea ahí de la demanda del recurso humano que necesita ese lugar, y esos 45 puntos lo vas a tener que multiplicar por la cantidad de personas que pasan o de la oferta instalada que esa UCI tiene en ese servicio. Para que quede claro, si yo tengo un promedio de 60 puntos, ¿sí? Que me da un promedio de clase 2, ¿sí? Y tengo 10 camas, ¿sí? El promedio por turno son de 10 enfermeros por turno. ¿Entienden esto? Porque es 1 a 1. Si eso es tu constante de todo el mes, imagínate la cantidad de recurso humano que necesitas. Por eso las unidades de cuidado intensivo con mayor puntaje de TIS son las que necesitarían, en teoría, tener mayor cantidad de recurso humano para poder ajustar las necesidades. Habrá un día que por ahí tenías un promedio más bajo, pero si el promedio siempre te da que estás en 60 o por arriba de 60, y bueno, es lo que siempre estamos reclamando en las unidades de cuidado, que falta personal. Porque el problema que tenemos de nuestra enfermería, y esto para redondear e ir al corte, van a ser las 11, vamos a parar entre 11 y 11:30 para que coman algo, tomen algo, y después poder venir y hacer los ejercicios. La cuestión puntual es que, desgraciadamente, ustedes ya trabajan, muchos de ustedes, en una unidad de cuidado intensivo, o han pasado. Y cuando vos le preguntás cómo hacen el cálculo de personal, la respuesta que te da es que lo hacen por número de cama. ¿Cuántas camas tenés? ¿Cuántos enfermeros ponés? Claro, eso era lo que yo le iba a preguntar, profe. Y las camas son camas, pero nosotros no cuidamos cama. Si nosotros cuidáramos cama, es otra cosa, es más fácil. Porque la limpia, ve si funciona, es otra cosa. Ahora, si vos cuidás personas, vos tenés que ajustar la dotación del personal de acuerdo a los cuidados que esas personas necesitan. Entonces, la enfermería trata de resolver esto de alguna manera, usando las matemáticas, viendo de qué manera podemos sacar un índice de atención que nos diga, miren, este servicio ofrece esto. Y lo va a ajustar de acuerdo a la necesidad de ese servicio. De las personas, mejor dicho. De las personas que están siendo atendidas en ese servicio. Entonces, necesitamos manejar algún tipo de protocolo. Si no le gusta el TIS, encuentren otro. Pero alguno se tiene que crear que responda a la cultura de ese servicio de trabajo, a la realidad de ese hospital, porque por ahí puede ser, ustedes saben que en muchas terapias nuestras no hay profesionales, son todos auxiliares.
Bueno, ajustarás de acuerdo a la puntuación de TIS de los auxiliares, qué sé yo, el que tiene 20 años o el que ha sido mejor evaluado, lo pondrás como especialista y así cada cosa, digamos, vas a ver, y al estudiante lo dejás para los casos menos complejos, no sé, tenés que adaptarte con el recurso que tenés, más allá que las leyes son claras y hablan de que se necesita de mínima un 60% de profesionales en estas áreas de cuidado. Y desgraciadamente, en muchas terapias a esos porcentajes no se llega. Entonces, bueno, estas son cuestiones que algún día ustedes lo van a resolver cuando estén haciendo gestión y ojalá que tengan las proporciones suficientes como para poder darle cuidado. Ahora está creciendo la UCI, están armando UCI y ampliando UCI. Bueno, el tema, vamos a ver con qué criterio va a ser la distribución de ese recurso humano y qué tipo de cuidado vamos a poder brindar. Bueno, vamos a hacer acá un corte, son las 11, acá dice, acá nos enseña el número de camas por horas de trabajo, por día, de semana, entre horas totales, por eso, y las camas son camas, digamos, si yo hago esa gestión por cama, siempre voy a tener un déficit. Así como en algunos momentos cuando las camas están vacías me sobra recurso humano, pero cuando esas camas se llenaron, ajustar por cama te deja siempre corto, es una sábana corta, es también una gestión corta, ¿no? Vos tenés que tener otros criterios para poder evaluar mejor el nivel de cuidado que querés brindar. Ah, bueno, obviamente que menciona Karen que también es importante dentro de la cultura del trabajo y de los convenios que vos tenés por las licencias, el presentismo, el ausentismo previsto, el no previsto y un montón de cuestiones que también hace y que tiene que ver con la gestión, digamos. Estos cambios que han hecho ahora de distribuir a los profesionales por quincenas, ¿no? El empaquetarlos por grupo, por la cuestión del contagio, para que no te dejes sin personal a todo un turno, bueno, son estrategias de pandemia que sirven para esta situación. Bien, entonces, vamos a poner recreo desde las 11 a 11:30. Bien, aquel que llegó tarde, que no sabe de lo que estamos hablando, que lea la unidad 1, el tema del TIS, tengan a mano los puntajes que vimos recién para poder hacer el cálculo del ejercicio, ¿sí? A ver si nos queda claro y lo podemos resolver. Este es mucho más fácil que igual, el que... Sí. Perdón, lo que vamos a ver del TIS para hacer el cálculo es sobre un caso paciente, no sobre una gestión total, ¿no? De lo que estaba explicando recién. No. Bueno. Ustedes gestión ya lo han visto. Gestión es en gestión, lo que pudieron ver en gestión, lo que aprendieron en gestión. Después, el que le guste ese tema se formará en alguna maestría, en alguna especialización. Acá lo que vamos a ver es un caso. Porque ustedes en su PAE, si algún día volvemos a la práctica, ustedes van a hacer el cálculo en un paciente. Van a calcular el TIS en un paciente. ¿Sí? Listo, nos vemos en un ratito. Vamos a poner pausa. Vamos a parar la grabación.